Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilchins. Bien, aquí como activista y exponiendo este siguiente tema, vamos aquí a mirar. Me opongo. Réplica 001. Bueno, les quiero contar que este proyecto que acabo de comenzar tendrá como finalidad cada vez que surja una noticia y pues que en aras esté mi acción de oponerme y de replicarlo, estaré enunciando. Vamos a ver cuántas réplicas de mi opongo estarán surgiendo a partir de hoy, 22 de julio del año 2020 hacia adelante, ¿no? Y más con este gobierno que nosotros sostenemos, con este gobierno que tenemos actualmente, que pues resulta no ser el mejor, no ha sido conveniente para el pueblo, ha sido más un gobierno que favoreció y favorece a la oligarquía, a los ricos, a los empresarios con mucho dinero, pero al pueblo lo tiene prácticamente relegado. Entonces, bien, el tema está así. Vamos a hablar de algo que se llama el aborto, un proyecto de ley. Quiero contarles como antecedente que a través de una noticia emitida por El Tiempo en la fecha del 21 de julio del año 2020, en la sección de política, estamos hablando de un tema de interés que tendremos muchos que entrar aquí a debatir y se van a presentar muchas exposiciones de diferentes personajes, autoridades, congresistas, que lo más seguro es que muchos van a tener sus puntos para contar si están de acuerdo o no están de acuerdo en este proyecto de ley que implica lo siguiente. Bueno, primero que todo, se trata de la radicación de un proyecto de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, para que sea obligatorio el concepto del padre a la hora de decidir sobre un aborto. Bueno, voy a leerles un poquito la noticia para más o menos que ustedes tengan una idea de qué se trata. Dice así: esto únicamente aplicaría en las tres causales en las que está despenalizado el aborto por la Corte Constitucional, que son cuando el embarazo constituya un peligro para la vida de la madre, o sea, hablamos de la salud, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y en caso de que el embarazo sea producto de una violación sexual, ¿sí? La otra, entonces dice la iniciativa de la senadora Guerra se denominará ley Juanse, así se va a llamar, tras el caso de una joven que con 7 meses de gestación alegó problemas psicológicos para abortar pese a la oposición de su pareja. La historia se conoció cuando Juan Pablo Medina, de 25 años, recurrió a la justicia para intentar evitar que su novia, una estudiante de 22 años, con un embarazo de 7 meses, se sometiera a un aborto. Wow. Medina, estudiante avanzado de Derecho, oriundo de Popayán, sureste de Colombia, contó a los medios que el bebé que esperaban, al que bautizarían Juan José, había sido concebido de común acuerdo y que el niño no tenía ninguna afectación, ninguna malformación. Al final del aborto se llevó a cabo. Entonces, más bien el Congreso es el que debe de legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer. La senadora Guerra ya había manifestado desde febrero pasado que no está de acuerdo con las causales que enumera la Corte para avalar el aborto. Opina que más bien el Congreso es el que debe legislar sobre estos temas y decidir sobre la vida de un ser que está por nacer.
Para la congresista aún no hay ninguna legislación vigente porque el Congreso no ha aprobado ninguna ley que avale el aborto. Bueno, entramos a debatir este tema. Bueno, la primera instancia. Cuando normalmente una mujer va a abortar porque significa un alto riesgo para su vida, traer ese bebé al mundo, porque puede estar mal formado o está presentando un cuadro de patologías bastante severo, que podrían presumir que en el futuro al nacer el bebé pues va a estar peor, mucho peor. De cierto, sí, es de analizar que tienen que estar conscientes tanto ella como el papá de permitir que ese bebé nazca, ¿no? Porque tienen que ser conscientes que traer un hijo al mundo en una circunstancia como esa, donde el bebé está altamente enfermo, y traerlo pues obviamente lo va a poner peor, no mejor sino peor, y va a conllevar a muchas cosas con ese bebé así, pues es tremendo, ¿no? Lo otro es cuando la cuestión está relacionada con una violación sexual. Una mujer que va a abortar porque el motivo es una violación sexual, pero la mujer es obviamente menor de los 18 años, estamos hablando de los 14, 13, 15, 16, 17, 18. Digamos en el caso de una niña de 13 años y pensando que obviamente ese bebé que se está gestando, tal vez de pronto es un poco más grande que el cuerpo de ella y que representará muchos problemas en el futuro, porque hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que esos personajes que violan tienen una genética y esa genética se transmite al bebé. Es decir, el bebé va a contar con esa genética. No digo que la genética va a hacer que el bebé también va a ser otro igual al papá, no. Pero sí existe la circunstancia de sus genes. En el caso de una niña de 13 años o de 12 años, como se han visto en algunos casos, el aborto en ese momento, pues obviamente no tiene por qué estar pidiendo una niña de 13 años consentimiento a su violador. Eso es inconstitucional, ¿sí? O sea, aquí tenemos enfrente un cuadro en donde hablar de aborto no se trata de pedirle permiso al papá que ha violado a esa niña si lo quiere tener o no lo quiere tener. Pero tampoco se trata de que el Congreso, o sea, que a través de la Corte Constitucional falle en favor a un violador, o peor que eso, falle en función a un opresor, a una persona que reprime a su víctima cada vez que puede, ¿sí? Porque también existe eso, ¿no es cierto? Digamos, de lo que llaman los incestos o la pedofilia, en fin, que hay seres que lastimosamente violan, ¿sí? Para traer hijos y en unas circunstancias terribles. Entonces, pues obviamente pienso que aquí la cuestión de estimular que esto lo maneje el Congreso como si fuera una ley, no pienso que es lo correcto. No es lo correcto que el aborto se convierta en una ley, ¿sí? Porque la vida humana está dada a ser protegida. Y para esto, muchos puntos de vista hay que analizar si amerita o no esa situación. Pienso que la ley puede estar solamente de pronto del lado de lo coherente. La ley debe estar del lado de lo coherente. Es decir, si una mujer va a abortar y tiene que pedirle permiso al padre de ese bebé, pero revisamos que clínicamente ese bebé que viene en camino
no está bien, está muy supremamente mal, pero muy, muy, muy mal, entonces ahí sí la ley tiene que fallar. Tiene que fallar, ¿en qué sentido? Porque no se puede permitir traer al mundo una vida que ya está completamente vuelta a nada, deteriorada, está anulada, está, mejor dicho, que venir al mundo va a ser peor de lo que ya le está pasando dentro del vientre. Pienso que ahí sí amerita la situación, pero en función, por ejemplo, a lo otro que va con respecto a, digamos, al aborto de una niña o de una mujer que por alguna razón fue víctima de una violación sexual y recurrir a su violador para pedirle permiso si el bebé lo puede tener o no. Yo pienso que la situación de todo este tema en particular se tiene que centrar es en la manifestación de una educación de parte de los padres hacia los varones. La educación de parte de los padres hacia los varones, esto significa que el padre o la madre de ese varón tiene que aportar para la sociedad el poder educar a ese varón correctamente en el sentido de que tiene que enseñarle que las mujeres se tienen que respetar, que las mujeres no se pueden violentar, no se pueden tomar como estos actos y pues obviamente desde muchos ángulos está esa parte, pero es que hoy en día muchas de estas cosas suceden es por el producto letal de la ignorancia que existe. La ignorancia tiene camino, ¿no es cierto? Cuando los padres dejan de ejercer esa función vital como es enseñarle a sus hijos desde pequeños. No es esperar hasta que el chico cumpla 13 años o 14 años para ponerle en la mesa ese punto para que lo entienda, no. Esto es algo que se necesita el tema, ponerlo en la mesa desde prácticamente desde los 5 años de edad a un niño en especial, a un niño. Y lo mismo a una niña, ¿no? Porque si ustedes observen detenidamente los videos que a veces se pueden conocer en las redes sociales, más especialmente en el Caribe, digámoslo así, en el Caribe. Padres que ponen a sus niños, prácticamente todavía son bebés, digámoslo así, niños de 4 años, de 5 años, bailando un perreo, ¿sí? Ahí uno nomás se da cuenta que el padre no está tomando la función correspondiente. ¿Por qué? Porque no les están enseñando eso a los hijos, no les están enseñando que existe un respeto. Y pues desde ahí, desde ese punto, desde ahí empiezan a hacer todas estas situaciones. Ahora, yo pienso también que en materia del aborto podría, digamos, dársele una solución cuando, digamos, un hombre, ¿no es cierto? Un hombre, pues hay hombres que son demasiado promiscuos, digámoslo así, que les gusta, ¿no? Saciar sexualmente la situación, o sea, ese instinto como que está ahí amarrado de ellos. Entonces yo pienso que la situación a donde más se encamina es a la educación, ¿sí? Nuestro país, obviamente, pasan muchas cosas porque falta educación. Y mientras falta educación, pues lastimosamente todas estas situaciones van a suceder, ¿sí? Pero no se trata de que el aborto se tome como un proyecto de ley, porque tampoco se trata de estar de acuerdo con eliminar una vida humana, y más una vida humana que está en el vientre y que puede estar absolutamente bien, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, la cuestión está en muchas situaciones que tienen que ver con la psicología, con el acompañamiento de esa víctima, de esa persona que ha sido víctima de esas situaciones. Pero yo pienso que lo más cercano que puede haber frente a este tema es que la educación tiene que ser algo que tenga fuerza, ¿sí? Que tenga fuerza. Y que el tema del aborto, tratándolo como un proyecto de ley,
tiene que ser algo que se tiene que revisar cuidadosamente, porque no se trata simplemente de establecer un proyecto de ley, porque simplemente una parejita, que eran los amigos de una congresista, dijeron, ay, mírate, esto nos pasó. Entonces, por esa simple parejita, poner un proyecto de ley para otros casos, porque no todos los casos en este caso son iguales. Y lo que yo llamo es a la actuación de las autoridades de la ley, a que revisen con mucho cuidado todos los puntos, todos los ángulos que generan este tema, todos los ángulos que pueden estar unos a favor y otros en contra. Pero lo más importante, yo pienso acá, es en la educación que se imparta al varón, en especial al varón, porque el varón es el que está como, de pronto a veces como mal educado, ¿sí? Porque tal vez hay de pronto todavía madres que tienen un pensamiento muy machista. El pensamiento machista es, no, es que el hombre domina, el hombre es el que lleva la pauta y esto y lo otro. Entonces, no se trata de eso, porque en este proceso del aborto, como un proyecto de ley, lo que le está dando es el ejercicio a un machismo, le está dando ejercicio a que un hombre es el que entonces tiene que tomar decisiones. Y entonces, ¿qué sucede? Que la decisión de la mujer queda completamente nula. Y eso no es así, porque, como dice el dicho ahí, el Estado no es quien actúa en ese momento en función a lo que le pasa a esa mujer, porque la mujer es la que lo tiene dentro, la mujer es la que lo va a parir, la mujer es la que va a sufrir. Entonces yo pienso que aquí, más que un proyecto de ley, es de revisar diferentes puntos de vista frente a todo esto, pero no se trata simplemente porque una parejita que tenía problemas de este tipo, entonces en función a esa parejita, entonces van a establecer un proyecto de ley, porque simplemente la amiga dijo, no, espérate que yo lo voy a hacer, que aquí, que allá. No se trata de eso, porque entonces lastimosamente esto va a generar un completo caos. Ahora, revisemos otro punto. Tampoco es conveniente el aborto, porque lamentablemente en Colombia, por ser un país tan altamente corrupto, se forma a través del aborto un negocio impresionante como es la producción del adenocrom. Algunos ya han podido apreciar por allá latentemente en otros videos sobre cosas como la caída del cabal, han podido apreciar por qué razón en Estados Unidos han ejecutado cualquier cantidad de arrestos por cuestiones de este tipo, porque también esto afecta notablemente a los niños. ¿Por qué a veces la iglesia no está de acuerdo con el aborto? Algunos, ¿sí? Entonces hay que mirar el fondo de todas estas situaciones, revisar por un lado, por otro lado, pero lo importante es que en lo personal yo me opongo a que el aborto sea un proyecto de ley. Muchas gracias y que tengan un buen día. Hasta pronto.